Un niño negro de la calle transformó el destino de una magnate rubia embarazada en apuros, años después, más allá de todo pronóstico. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. ¡Mocoso! Estás ahuyentando a mis clientes, vociferó el vigilante Darío, del lujoso centro comercial, empujando con brusquedad al chico de 14 años que intentaba guarecerse de la lluvia torrencial bajo el toldo dorado de la entrada principal. Tomás Ruiz cayó al suelo mojado, con la ropa rasgada, empapándose aún más en el charco de agua sucia. A su alrededor, mujeres elegantes apartaban la mirada con desdén, mientras hombres trajeados susurraban comentarios sobre esa gente que insistía en infestar lugares decentes. El ruido de la lluvia contra el cristal se mezclaba con los murmullos de desaprobación que resonaban en el suntuoso vestíbulo. «Mira, ni siquiera debería estar aquí», masculló Sofía Montenegro, una socialité conocida por sus galas benéficas y sus apariciones en revistas del corazón. Se ajustó su bolso de marca al hombro, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente audible para los demás. «Estos niños de la calle son todos iguales, ladronzuelos en busca de una oportunidad. Deberían controlar mejor este lugar». Tomás se levantó lentamente, limpiándose la sangre de la rodilla raspada con el dorso de la mano. A sus 14 años, ya había aprendido que el mundo tenía lugares específicos para gente como él, y definitivamente no era allí, entre tiendas de diseñadores y el aire acondicionado que escapaba por la puerta automática cada vez que alguien importante entraba o salía. Su abuela siempre decía que algún día las cosas cambiarían, pero ella se había ido hacía 4 años, dejando solo promesas y una fe que Tomás luchaba por mantener viva. Pero en ese momento, cuando todos esperaban que él simplemente saliera corriendo como un animal herido, algo diferente sucedió. Tomás se quedó inmóvil, observando cada rostro a su alrededor con una serenidad que incomodó a algunos de los presentes. Sus ojos revelaban una inteligencia que nadie allí esperaba encontrar y una fuerza silenciosa que contrastaba brutalmente con su apariencia frágil. Darío dio un paso hacia él, preparándose para un segundo empujón más violento, cuando un sonido sordo y seco resonó entre las plantas decorativas del centro comercial. Era el ruido inconfundible de alguien cayendo con fuerza sobre el mármol pulido. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. Entre las macetas de plantas ornamentales muy caras, una mujer rubia de unos 30 años yacía desmayada en el suelo frío, con un pequeño charco de sangre que comenzaba a formarse bajo su cabeza. Sus uñas bien cuidadas arañaban el suelo mientras su cuerpo se contraía en espasmos involuntarios. Clara Beltrán, heredera de un imperio hotelero valorado en millones, estaba inconsciente y claramente en trabajo de parto prematuro. Su vestido de alta costura estaba manchado de sangre, sus costosas joyas esparcidas por el suelo como estrellas caídas. El collar de perlas, que costaba más de lo que muchas personas ganan en un año, se había roto, dejando un rastro blanco sobre el mármol oscuro. Nadie se había dado cuenta de su caída. Todos estaban demasiado ocupados ridiculizando al niño de la calle como para notar que una verdadera tragedia se estaba desarrollando a pocos metros de distancia. La ironía era cruel. Mientras señalaban con el dedo a un chico inocente, una mujer que realmente necesitaba ayuda se estaba muriendo en silencio. Tomás miró a su alrededor, sus ojos captando la escena completa con una claridad inquietante. Las mismas personas que lo habían humillado segundos antes ahora hablaban animadamente sobre sus insignificantes problemas, completamente ajenas al drama que se desarrollaba. El vigilante Darío revisaba los mensajes en su celular. Sofía Montenegro se retocaba el lápiz labial mientras chismorreaba sobre una conocida y la elegante multitud seguía con su rutina de consumo conspicuo como si nada hubiera cambiado. El chico se acercó silenciosamente a la mujer inconsciente. Sus pies descalzos no hacían ningún ruido en el suelo helado. Clara estaba perdiendo mucha sangre y sus labios comenzaban a adquirir un preocupante color. A su lado, su respiración era irregular, entrecortada, y Tomás podía ver que estaba de parto, algo que había aprendido observando a otras mujeres embarazadas en la comunidad donde creció. Sin dudarlo ni un segundo, se quitó su propia camiseta mojada y rota para presionar con firmeza la herida de la cabeza. Con el cuidado y la precisión de quien ya había ayudado a otras personas en situaciones similares, la colocó de lado para facilitarle la respiración y evitar que se ahogara. Luego llenó sus pulmones y gritó con todas sus fuerzas: ¡Socorro! Hay una mujer aquí que necesita ayuda urgente. Está sangrando mucho.
Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Las cabezas se giraron instantáneamente, como si se hubiera roto un hechizo. El vigilante Darío corrió hacia el ruido, seguido por la multitud curiosa que de repente tenía algo genuinamente interesante que observar. Cuando vieron la escena, Tomás sin camiseta, arrodillado junto a Clara ensangrentada, con las manos presionando la herida, las conclusiones fueron inmediatas, devastadoras y completamente erróneas. «Dios mío, él la ha atacado», gritó Sofía, señalando dramáticamente a Tomás como si estuviera denunciando a un asesino en serie. Sabía que esto iba a pasar. «Llamen a la policía ahora mismo». Darío agarró a Tomás por el brazo con brutal fuerza, retorciéndoselo hacia atrás de tal manera que el chico soltó un gemido de dolor. «Maldito mocoso, ¿qué le has hecho? Confiesa». «Yo no he hecho nada. Ya estaba así cuando la encontré». «Necesita un médico urgentemente». Tomás intentó explicarse, pero su voz quedó completamente ahogada por los gritos histéricos de la multitud que se había formado alrededor de la escena. «Delincuente, marginal, mira lo que le ha hecho a esta pobre mujer». Las acusaciones volaban en todas direcciones como proyectiles. Los smartphones aparecieron al instante, grabando la escena desde todos los ángulos posibles. Tomás sabía que en cuestión de minutos estaría en todas las redes sociales como otro delincuente juvenil que confirmaba todos los prejuicios raciales que esas personas llevaban con orgullo, disfrazado de indignación moral. Pero mientras la tormenta de acusaciones crecía a su alrededor como un huracán de odio e ignorancia, Tomás mantenía los ojos fijos en la mujer herida, continuando presionando la herida, incluso con Darío retorciéndole el brazo y la multitud gritando por su detención inmediata. Había algo en esa mirada, una determinación silenciosa y una compasión genuina que no encajaban en absoluto con la imagen de víctima indefensa que todos querían ver, ni con la de criminal violento que ahora querían crear. Allí, rodeado por una multitud sedienta de sangre y verdades fáciles, Tomás guardaba algo que ninguno de ellos podía imaginar. Una fuerza interior forjada en la adversidad y una inteligencia agudizada por años de supervivencia. Él había memorizado cada rostro, cada nombre gritado, cada acusación falsa. Y quien conoce la verdadera fuerza sabe que ella crece precisamente en el silencio de las injusticias, acumulando energía para el momento adecuado de manifestarse. Si te gusta esta historia de superación y quieres descubrir cómo un simple acto de bondad puede cambiar completamente el rumbo de los acontecimientos, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación te sorprenderá más de lo que imaginas. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. Las sirenas de la ambulancia resonaron por el centro comercial como un coro dramático, pero cuando llegaron los paramédicos, la escena que encontraron ya estaba completamente distorsionada. Darío mantenía a Tomás inmovilizado contra la pared de mármol, mientras Sofía Montenegro narraba su versión de los hechos con una actuación teatral digna de una actriz experimentada. Lo vi todo. Ese chico estaba escondido detrás de las plantas, esperando que pasara la víctima. Cuando ella se cayó, él aprovechó para atacarla. Sofía gesticulaba dramáticamente. Su anillo de diamantes captaba la luz de las cámaras de los móviles que ahora rodeaban la escena como buitres digitales. El jefe de los paramédicos, Dr. Vargas, se arrodilló junto a Clara e inmediatamente notó algo extraño. Esta herida fue causada por una caída, no por una agresión. Y alguien le prestó los primeros auxilios correctamente. La colocó de lado y presionó la herida. ¿Quién lo hizo? Le salvó la vida. Yo la ayudé. Será primeros auxilios porque mi abuela era. Intentó explicar Tomás, pero Darío le apretó aún más el brazo contra la espalda, interrumpiendo su frase con otro empujón violento. «Cállate, mocoso. Nadie quiere oír tus mentiras», gruñó Darío, disfrutando claramente del poder que le daba la situación. Sofía se acercó a las cámaras con los ojos brillantes por la atención. Tienen que entender que lugares como este atraen a este tipo de gente. Vienen aquí buscando oportunidades, y cuando encuentran a una mujer vulnerable, sacudió la cabeza con falsa tristeza. Escribe ahí, esto me ha pasado. Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. Clara comenzó a recuperar la conciencia, sus ojos confusos tratando de enfocar. «El niño, ¿dónde está el niño que me ayudó?», fueron sus primeras palabras. Sofía se adelantó rápidamente. «No te preocupes, querida. Ya hemos capturado al criminal. Ahora estás a salvo». «No», intentó sentarse Clara. «No lo entienden, él me salvó.
Me estaba desmayando y él fue el único que me ayudó. Está confundida por el trauma, anunció Sofía con una autoridad médica que no poseía. Es común que las víctimas de agresiones se desorienten. Tomás observaba todo con una serenidad desconcertante. A sus 14 años, ya había aprendido que el mundo era un lugar donde la verdad solía perder frente a narrativas más convenientes. Mientras volaban las acusaciones, él catalogaba mentalmente cada detalle. Sofía Montenegro reconoció el nombre de los reportajes sobre fraudes en ONG. Darío, el tatuaje en el pulso revelaba afiliaciones que su abuela siempre le había advertido que evitara. «Quiero hablar con el chico», insistió Clara, tratando de levantarse. «No será posible», intervino un policía recién llegado. «El sospechoso será llevado a interrogatorio». Tomás finalmente habló, su voz tranquila cortando el caos. «Señora Clara, ¿cómo están los bebés?» Un silencio repentino se apoderó del grupo. Clara lo miró directamente a él, sorprendida. «¿Cómo? ¿Gemelos?» Por la posición y el movimiento, probablemente gemelos. Y por el patrón de respiración, uno de ellos estaba sufriendo. Por eso se desmayó. El doctor Vargas miró a Tomás con interés genuino. «¿Cómo sabe eso un chico de su edad?» «Mi abuela era enfermera obstetra en el Hospital General. Ella me enseñó a reconocer los signos de un embarazo de riesgo antes de morir hace 4 años», respondió Tomás con una dignidad que contrastaba con el trato que había recibido. Clara comenzó a llorar de alivio. «Él tiene razón sobre los gemelos y yo estaba teniendo contracciones». Sofía sintió que su narrativa se desmoronaba y cambió de estrategia. Eso no cambia el hecho de que él no debía estar allí. Pero algo en los ojos de Tomás había cambiado. Ya no era la mirada de una víctima indefensa, sino la de alguien que procesaba información, establecía conexiones, planeaba. Observó las joyas caras de Sofía, cómo Darío abusaba de su autoridad, cómo trataban a los empleados con desprecio. «Creen que saben quién soy», dijo Tomás en voz baja, pero su voz tenía algo que hizo que algunos prestaran atención. «Creen que pueden escribir mi historia basándose en lo que ven, pero hay cosas que no pueden ver». Mientras desposaban y lo llevaban al coche patrulla, Tomás mantuvo la mirada fija en cada persona que había participado en aquella injusticia. Su mente fotografiaba rostros, memorizaba nombres, absorbía cada detalle de la humillación. Sofía saludaba a las cámaras como una heroína. Darío recibía elogios por su rápida actuación y la multitud se dispersaba, satisfecha por haber presenciado una nueva confirmación de sus prejuicios. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que aquel chico sin importancia no solo poseía los conocimientos médicos heredados de su abuela, sino algo mucho más poderoso: la capacidad de transformar la injusticia en combustible, la humillación en determinación y la subestimación en ventaja estratégica. Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de él que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponer. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, y que el chico a que acababan de subestimar guardaba secretos que transformarían sus vidas de formas que nunca podrían imaginar. En la comisaría, Tomás fue arrojado a una celda superpoblada donde el olor a orina y desinfectante barato creaba una atmósfera sofocante. Los demás detenidos lo observaban con curiosidad. Un chico demasiado delgado para ser peligroso, demasiado limpio para ser un verdadero delincuente. «¿Qué tal, chico? ¿Qué has hecho?», le preguntó un hombre de mediana edad con tatuajes que le cubrían los brazos. «Salvé la vida de una mujer embarazada», respondió Tomás simplemente, provocando risas en toda la celda. Mientras tanto, en el hospital privado más exclusivo de la ciudad, Clara Beltrán luchaba contra las contracciones prematuras mientras los médicos especialistas se apresuraban para estabilizar su embarazo gemelar. Entre contracción y contracción, ella insistía a cualquiera que la escuchara: «El chico me salvó. Han arrestado a la persona equivocada». El doctor Ricardo Salas, su obstetra privado, intentaba calmarla. «Clara, ahora tienes que concentrarte en los bebés. Deja que la policía se ocupe del resto». «No», gritó ella, agarrándole la muñeca con una fuerza sorprendente. «Ese niño sabía que eran gemelos con solo mirarme. Tiene conocimientos médicos. Tengo que hablar con mi abogado». 3 horas más tarde, el renombrado abogado penalista, Daniel Aguilar, recibió una llamada urgente de su cliente más importante. Aguilar era conocido por no perder nunca un caso y por cobrar honorarios que costaban más que casas enteras. Cuando Clara le explicó la situación, él inicialmente trató de disuadirla. «Clara, ¿estás estresada por el parto prematuro? Un chico de la calle con conocimientos médicos no tiene sentido». «Daniel,
Te pago para que ganes casos imposibles, no para que cuestiones mi cordura. Ve a esa comisaría ahora mismo. Mientras Aguilar se dirigía a regañadientes a la comisaría, Sofía Montenegro estaba dando entrevistas a 3 canales de televisión diferentes. Vestida con un traje ejecutivo que costaba más que el salario anual de muchas familias, se había convertido en la portavoz no oficial de la seguridad pública. Este incidente demuestra perfectamente por qué necesitamos más rigor en el control de estas personas, declaró Sofía ante las cámaras, con los ojos brillantes por la atención mediática. Los centros comerciales son lugares familiares y no podemos permitir que se conviertan en zonas peligrosas. Darío también estaba disfrutando de sus 15 minutos de fama, concediendo entrevistas a blogs de seguridad privada y recibiendo ofertas de trabajo de empresas más grandes. Siempre supe que había algo raro en ese chico, mintió descaradamente. Mi instinto de seguridad nunca falla. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el video llegue a quienes necesitan saber que no están solos. En la celda, Tomás permanecía en silencio, pero su mente trabajaba como un ordenador de alta velocidad. Había memorizado cada detalle del centro comercial, cada persona involucrada, cada mentira contada. Más importante aún, había notado algo que ningún adulto había percibido. Clara no había caído por accidente. Cuando finalmente lo llevaron al interrogatorio, Tomás se encontró con 2 detectives aburridos que claramente ya habían decidido su culpabilidad, incluso antes de escuchar su versión. El detective Ramírez, un hombre barrigudo con aliento a café viejo, prácticamente bostezó mientras leía los derechos de Tomás. Mira, chico, ya tenemos testigos, pruebas, motivos. Tu mejor opción es confesar y tal vez consigas un acuerdo. Me gustaría hacer una llamada, dijo Tomás con calma. Ramírez se rió. ¿A quién tienes? ¿Abogado? De hecho, sí, resonó una voz autoritaria en la sala. Daniel Aguilar entró como un huracán, con un traje de $3,000 y su presencia cambió instantáneamente el ambiente de la sala. Mi cliente no dirá ni una palabra más. ¿Y ustedes? Señaló a los detectives como si fueran niños traviesos. Tienen exactamente 24 horas para presentar pruebas reales o demandaré a este departamento por detención ilegal y discriminación racial. Ramírez intentó protestar, pero Aguilar continuó. Y detective Ramírez, le sugiero que revise las cámaras de seguridad del centro comercial antes de continuar con esta farsa. ¿Las 16 cámaras? 2 horas más tarde, Tomás quedó en libertad bajo fianza pagada por Clara Beltrán. Pero el verdadero trabajo no había hecho más que empezar. Aguilar llevó a Tomás a su oficina, un imponente espacio en la planta 40 de un rascacielos con vistas panorámicas de la ciudad. Cuénteme todo desde el principio, dijo Aguilar, encendiendo una grabadora profesional. Tomás contó su historia con precisión quirúrgica, incluyendo detalles que había observado pero que nadie le había preguntado. Aguilar tomaba notas frenéticamente, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas específicas que demostraban su experiencia en casos complejos. Tomás, dijiste que notaste algo extraño en su caída. ¿Qué exactamente? El ángulo era incorrecto. Las personas que se desmayan caen hacia adelante o hacia un lado. Ella cayó hacia atrás, como si la hubieran empujado. Y había una marca roja en su muñeca, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Aguilar dejó de escribir y miró directamente a Tomás. ¿Te diste cuenta de eso inmediatamente? Sí, mi abuela siempre me enseñó a observar todo. Ella decía que las personas como nosotros tenemos que ser el doble de inteligentes para tener la mitad de las oportunidades. En ese momento, Aguilar comprendió que no estaba tratando con una víctima común, sino con alguien que poseía un tipo raro de inteligencia, forjada por la necesidad y agudizada por la injusticia. Más importante aún, se dio cuenta de que Tomás había guardado información crucial que no solo podría exculparlo, sino también exponer algo mucho más grande. Mientras Sofía daba otra entrevista y Darío recibía ofertas de trabajo mejor remuneradas, ninguno de ellos imaginaba que sus vidas estaban a punto de ser diseccionadas por un dúo implacable. Un abogado que nunca perdía y un chico de 14 años que había aprendido a ver verdades que los adultos privilegiados preferían ignorar. Fue cuando Aguilar comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que algo extraordinario comenzó a tomar forma. No solo pruebas de la inocencia de Tomás, sino pistas de una conspiración que convertiría el caso de una simple acusación falsa en algo que sacudiría los cimientos de la élite local de formas que nadie podría prever. La sala de conferencias de la oficina de Aguilar estaba llena de autoridades cuando las grabaciones de las cámaras de seguridad comenzaron a reproducirse en una pantalla de 60 pulgadas. Sofía Montenegro y Darío habían sido invitados a asistir,
junto con representantes del centro comercial, detectives, fiscales y reporteros de 3 canales de televisión. Cámara número 7, 15 horas y 42 minutos, anunció Aguilar, pulsando el botón del mando a distancia. Observen atentamente lo que ocurre detrás de las plantas ornamentales. La imagen mostraba a Clara caminando sola hacia las plantas cuando una figura masculina se acercó por detrás, Darío. Él la siguió discretamente, comprobando que nadie observaba, y entonces la empujó con fuerza contra la maceta. Clara se golpeó la cabeza contra el mármol y se desmayó al instante. Eso debe ser un error de edición, tartamudeó Sofía, con el rostro pálido como un cadáver. Las imágenes deben estar manipuladas. Aguilar sonrió con frialdad. Cámara número 12, misma hora, ángulo diferente. La segunda grabación mostraba el mismo suceso con claridad cristalina, incluido el momento en que Darío comprobó que Clara estaba inconsciente antes de alejarse rápidamente. Darío intentó levantarse de la silla, pero 2 guardias de seguridad privados contratados por Aguilar lo mantuvieron sentado. ¿Puedo explicarlo? Ella estaba actuando de forma sospechosa. ¿Actuando de forma sospechosa cómo? Preguntó Aguilar con voz cargada de sarcasmo. Existiendo mientras está embarazada o tal vez respirando mientras es rica. Tomás, sentado en silencio junto a Aguilar, finalmente habló. La cámara número 3 muestra lo que sucedió 5 minutos antes del incidente. Darío recibió una llamada telefónica y miró directamente a Clara. Luego se dirigió hacia las plantas. La tercera grabación confirmó exactamente eso. Darío contestó el teléfono, miró a Clara con expresión decidida y luego caminó deliberadamente para interceptarla. Sofía estaba visiblemente asustada. Eso no prueba nada. Aunque Darío haya cometido un error, yo solo he contado lo que vi. Sobre eso, Aguilar abrió una carpeta y sacó varias hojas de papel. Aquí tenemos el registro completo de sus llamadas telefónicas de ese día, 3 llamadas a Darío en los 20 minutos previos al incidente y un mensaje de texto muy interesante. Él leyó en voz alta: «Necesito un favor urgente. La mujer Beltrán estará en el centro comercial hoy. Asegúrate de que ella tenga un accidente que justifique un aborto natural. Te pagaré 50,000 si queda convincente». El silencio en la sala era ensordecedor. Sofía estaba completamente pálida, con las manos temblando visiblemente. Eso es falso. Yo nunca escribí eso. El análisis forense digital ya ha confirmado su autenticidad. Continuó Aguilar sin piedad. Además, tenemos registros bancarios de transferencias de su cuenta a la de Darío en los últimos 6 meses. Al parecer, este no ha sido el primer favor que le ha pedido. Darío finalmente se derrumbó. Ella me prometió un trabajo mejor. Dijo que si hacía algunas cositas, me recomendaría empresas de seguridad más prestigiosas. Él señaló dramáticamente a Sofía. Ella lo planeó todo, yo solo lo ejecuté. «Cállate, idiota», gritó Sofía, perdiendo por completo la elegante compostura que mantenía en público. Tomás se levantó lentamente, su presencia acaparando la atención inesperada de la sala. ¿Puedo preguntarle por qué quería hacer daño a Clara Beltrán? Sofía lo miró con puro odio. ¿Cómo tú vas a entenderlo? La gente como tú nunca entiende cómo funciona realmente el mundo. Intente explicármelo, dijo Tomás con calma. Clara lo heredó todo. El imperio familiar, las conexiones, el dinero. Y encima estaba embarazada de gemelos que heredarían aún más. Sofía estaba ahora completamente fuera de control. Mientras tanto, la gente como yo tiene que trabajar el doble para conseguir la mitad del reconocimiento. ¿Y entonces decidiste que la solución era asesinar a unos bebés inocentes? Preguntó Tomás con una frialdad en la voz que hizo que algunos de los presentes se estremecieran. En ese momento, se abrió la puerta y Clara entró caminando con dificultad pero decidida. Sus gemelos habían sobrevivido al ataque y ella había insistido en estar presente para ver que se hiciera justicia. «Sofía», dijo Clara con voz tranquila pero cargada de autoridad, «nos conocemos desde hace 10 años. Te consideraba una amiga. Te confié secretos familiares y tú has intentado matar a mis hijos por envidia». Sofía intentó una última carta desesperada. «Clara, tienes que entenderlo. Estaba pasando por dificultades económicas. Mi propia empresa estaba en quiebra». «Tu empresa quebró porque desviaste fondos de 3 organizaciones benéficas», la interrumpió Aguilar, sacando más documentos. «También tenemos pruebas de ello. 400,000 destinados a niños necesitados desviados a tu cuenta personal». Clara miró directamente a Tomás. «Tú salvaste la vida de mis hijos 2 veces.
Primero cuando me ayudaste en el centro comercial, después cuando te diste cuenta de que mi caída no fue accidental. Tomás asintió modestamente. Mi abuela siempre me enseñó que la justicia no es venganza, es garantizar que se conozca la verdad. Los detectives que habían arrestado a Tomás estaban presentes, visiblemente avergonzados. El detective Ramírez intentó ofrecer una disculpa incómoda, pero Tomás lo interrumpió amablemente. Hicieron su trabajo basándose en la información que tenían. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Mientras Sofía y Darío eran arrestados formalmente por intento de homicidio, fraude y conspiración, Tomás observaba la escena con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos que lo rodeaba. Aguilar se acercó a él. Tomás, Clara quiere hacerte una propuesta. Ella quiere financiar tus estudios de medicina, la universidad completa, más la especialización. Tomás sonrió por primera vez en días. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero especializarme en medicina de urgencias para poder ayudar a personas como Clara cuando más lo necesiten. Clara se acercó con lágrimas en los ojos. Tomás, no sé cómo agradecértelo. No tienes por qué darme las gracias, respondió Tomás. Solo asegúrate de que tus hijos crezcan sabiendo que aún existe la bondad genuina en el mundo. Mientras Sofía y Darío eran esposados, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo había conseguido un chico de 14 años de la calle no solo sobrevivir a una conspiración tan elaborada, sino convertirla en la oportunidad que cambiaría su vida para siempre? La respuesta estaba a punto de revelar algo aún más extraordinario sobre el verdadero carácter que se forja cuando la adversidad se encuentra con un alma genuinamente noble. 5 años después, el doctor Tomás Ruiz caminaba por los pasillos del mismo hospital donde había sido atendido tras el atropello, pero ahora, a los 19 años, estaba allí como residente de medicina de urgencias, una de las especialidades más competitivas y respetadas de la medicina. Doctor Ruiz, tenemos una emergencia obstétrica, anunció la enfermera jefe, entregándole una carpeta. Tomás se había hecho famoso en el hospital no solo por su excepcional competencia técnica, sino por la forma en que trataba a cada paciente con genuina dignidad, independientemente de su origen social. Esa mañana, Clara llegó al hospital acompañada de sus gemelos de 4 años, Mateo y Lucía, para la consulta prenatal de su tercer embarazo. Los niños corrieron hacia Tomás en cuanto lo vieron en el pasillo. «¡Tío Tomás!», gritaron al unísono, abrazándole las piernas. Clara sonrió al observar la escena. En los últimos 5 años, Tomás se había convertido en parte de la familia Beltrán, no como un protegido, sino como un hermano elegido. «¿Cómo están los futuros médicos?», preguntó Tomás, arrodillándose para ponerse a la altura de los niños. Mateo quería ser pediatra como el tío Tomás, mientras que Lucía soñaba con ser enfermera para ayudar a las personas que lo necesitan. Clara observaba con orgullo. «Han aprendido desde pequeños que ayudar a los necesitados es lo que nos hace verdaderamente ricos», dijo ella, «y saben exactamente de quién han heredado esa lección». Mientras tanto, en una pequeña celda de la prisión estatal, Sofía Montenegro cumplía su condena de 15 años por intento de asesinato y fraude. Sus falsas ONG habían sido denunciadas en un documental nacional, convirtiéndose en símbolo de cómo las personas privilegiadas explotan las causas sociales en beneficio propio. Darío había sido puesto en libertad tras 3 años, pero tenía antecedentes penales que le impedían volver a trabajar en un lugar seguro. Vivía haciendo pequeños trabajos y evitaba el centro comercial donde todo había comenzado, incapaz de enfrentarse a sus propios fantasmas. Aguilar, que se había convertido en mentor de Tomás, lo visitaba regularmente en el hospital. «¿Sabes, Tomás? En 30 años de abogacía, tu caso es el que más me ha enseñado sobre la verdadera justicia». «¿Qué quiere decir?», preguntó Tomás, revisando los exámenes de un paciente. «La justicia no es solo castigar a quien se equivoca. Es garantizar que personas como tú tengan oportunidades de mostrar al mundo quiénes son realmente», respondió Aguilar, observando a Tomás trabajar con la misma serenidad que había demostrado a los 14 años. Ese mismo día, Tomás recibió una carta inesperada. Era de Sofía, escrita desde la cárcel. «Doctor Ruiz, sé que no tengo derecho a su perdón, pero necesito que sepa que usted me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que ofrecemos al mundo». Tomás dobló la carta con cuidado y la guardó. No se trataba de perdonar o no perdonar. Se trataba de elegir construir algo más grande que el dolor que había sufrido. El doctor Salas, que ahora trabajaba con Tomás, solía contar a otros médicos cómo un chico de la calle se había convertido en uno de los residentes más prometedores que había conocido. «Él tiene algo que no se aprende en la universidad», solía decir, una compasión genuina forjada por la experiencia real de necesitar ayuda.
Al final de ese día, Tomás se encontró con Clara en la cafetería del hospital. «Tengo una noticia», dijo ella, con los ojos brillantes. La Fundación Beltrán Ruiz para la Educación Médica ha recibido la aprobación definitiva. Podemos ofrecer becas completas a 50 jóvenes necesitados al año. Tomás sonrió. La fundación había sido idea suya, convertir su experiencia personal en oportunidades para otros que se enfrentaban a barreras similares. Mi abuela siempre decía que cuando recibes una bendición, tienes el deber de pasarla adelante. Y tú la has pasado con creces, respondió Clara. Ese niño de 14 años que me salvó no solo me salvó la vida, sino que cambió por completo la forma en que nuestra familia ve el mundo. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. Esa noche, Tomás regresó a su apartamento cerca del hospital. Era sencillo pero cómodo, un lugar donde se sentía en casa por primera vez desde la muerte de su abuela. En la pared, enmarcado, estaba su título de medicina junto a una foto de él con Clara y los niños 5 años antes. Sofía y Darío habían intentado destruirlo basándose en los prejuicios que tenían. Hoy, mientras él salvaba vidas y construía puentes entre mundos diferentes, ellos se enfrentaban a las consecuencias de unas decisiones basadas en el odio y la envidia. La verdadera venganza de Tomás no fue destruir a sus opresores, sino construir una vida tan significativa que hizo irrelevante la opinión de aquellos que intentaron limitarlo. Él demostró que cuando transformas el dolor en propósito, cada obstáculo se convierte en un peldaño para alcanzar alturas que tus detractores nunca podrían imaginar. Y así, Tomás aprendió la lección más poderosa de todas. La mejor venganza no es hacer que tus enemigos paguen por lo que hicieron, sino alcanzar un éxito tan auténtico e inspirador que pasen el resto de sus vidas preguntándose cómo pudieron subestimar tanto a alguien que siempre tuvo la grandeza suficiente para transformar la injusticia en justicia y la discriminación en una oportunidad para iluminar el mundo. Si esta historia de superación te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para ver más historias reales que demuestran que nuestro origen no determina nuestro destino, sino que nuestras elecciones determinan nuestro legado.